12:39, vaya música que me traes, Miquel Ibáñez. ¿Qué me quieres decir con esta música? ¿Cuál es el mensaje? A ver, ¿Qué te ha costado? Pues ¿qué me ha costado? ¿Qué pongo para lo que vamos a hablar hoy? He puesto, mira, Storm, Twister, he puesto ese tipo de palabras para intentar pues llevarnos al tema que vamos a hablar hoy. Claro, es que vivimos en un tiempo de eventos meteorológicos extremos que son muy peligrosos, ustedes bien lo saben, tormentas que evolucionan en un tiempo récord, se convierten en huracanes, incendios forestales que producen torbellinos salvajes. A veces se trata de fenómenos que son caóticos y como tales muy difíciles de predecir, no se ajustan a los modelos habituales en los pronósticos del tiempo, pero todos tienen en común una función matemática que propuso el alemán Bernhard Riemann en el siglo XIX. Sí. Es que toda esta palabrería que has dicho lo vamos a entender ahora, lo hemos hecho como muy técnico, pero luego lo vamos a hacer, ya verás, con un lenguaje muy llano. Vamos a profundizar en este tema. Y hemos invitado al tolosarra Daniel Ezeiza Barrena, que fue Premio Nacional Fin de Carrera con una nota media de 9,72 en matemáticas, y en 2022 logró el Premio de Investigación Matemática Vicent Casellés, unos premios que tienen como objetivo apoyar y estimular a los jóvenes profesionales que desarrollan su labor en el campo de la investigación matemática. Qué currículum, Daniel, ¿qué tal estás, Eguerdión? Hola, Eguerdión. Y lo que no hemos dicho. No lo has contado todo. Bueno. Oye, pues Oriona, porque entiendo que aquí hay mucho trabajo y eso también hay que felicitarlo, no solamente los premios, ¿no? Sino también todo esto, haber conseguido. Estabas en Estados Unidos. Sí. ¿Qué haces allí, en Estados Unidos? He estado 4 años de postdoc trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, y en septiembre he vuelto al País Vasco a trabajar a BECAM, al Centro Vasco de Matemática Aplicada. ¿Y qué has hecho allí en esos 4 años? Pues básicamente, una combinación de investigación y docencia, que es lo habitual en la etapa postdoctoral, sobre todo en Estados Unidos, o sea, una parte de docencia, dar clase, y luego la parte de investigación. ¿Sobre? Bueno, yo hago análisis matemático y en particular motivado por estos eventos de los que hablabais, un poco el comportamiento de los fluidos turbulentos, intentar entender por qué ocurren las cosas que ocurren. Y que aseguras que, me gusta el titular, las matemáticas pueden salvar vidas. Claro. Pues bueno, sí, en este sentido o en este aspecto de la turbulencia, de las tormentas y así, pues bueno, el hecho de poder predecir qué va a pasar, cómo va a ocurrir una tormenta, cuándo va a ocurrir, cómo va a evolucionar el clima del día a día, pues es muy importante. Siempre va a haber un punto de incertidumbre que no vamos a poder controlar porque la turbulencia por definición es caótica y por lo tanto tiene ese punto de incertidumbre y siempre pueden pasar estos puntos extremos aleatorios que pues probablemente lo de Valencia fue un ejemplo de ello. Sí. Pero bueno, el hecho de que sean eventos muy poco frecuentes indica que las predicciones que sabemos hacer funcionan bastante bien. Claro, porque la naturaleza es repetitiva, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda, por eso elaboramos leyes, por eso utilizamos la matemática, sabemos que hay parte de previsibilidad. Exacto. Pero luego hay otra que esa se nos escapa, o sea, que no la conocemos tan bien. Exacto, o sea, sabemos más o menos qué pasa, sabemos más o menos cuándo va a pasar, pero no entendemos muy bien por qué ocurre y no entendemos muy bien las matemáticas que hay detrás, ¿no? Ajá. Ese es uno de los objetivos principales que lleva siendo un problema de la física Eterno. matemática durante mucho tiempo. No lo entendemos muy bien. Tenemos modelos que nos permiten predecir estos eventos de manera bastante fiable y funcionan, pero no entendemos muy bien por qué. ¿Cómo se origina? Exacto. Ajá, por ejemplo. Exacto. Bueno, pues por ejemplo Mencionabas lo de la Dana de Valencia, ¿no? Bueno, el clima es un ejemplo, otro ejemplo es la evolución de la superficie oceánica, por ejemplo, que es también turbulenta, hay un montón de olas en este caso, que están interactuando entre sí, cada una por su lado, pero hay infinidad de ellas. Entonces, pues hay veces en los que si muchas olas coinciden en su amplitud máxima, de repente te sale una mega ola, digamos,
Y no tiene por qué ser no tiene que ser tsunami. El tsunami seguramente tiene otros factores, que seguramente ha habido un terremoto que ha generado eso y así, pero simplemente por la propia interacción de las ondas se pueden generar estos picos que necesitamos predecir para, pues yo qué sé, para que navegar en el mar sea seguro, para saber dónde poner sensores, molinos de viento, cosas así. Esta investigación que a ver, se propone en la función de Riemann, que es una... Bueno, esto está planteado desde hace más de un siglo y que hoy en día tiene su uso. Esto es una cosa también muy curiosa. Sí, esto es muy bonito para mí. La función de Riemann, la función de Riemann así... hay varias funciones de Riemann, que igual la más famosa... para la gente que es un poco aficionada a las matemáticas, la más famosa es la función z de Riemann, que tiene este componente de teoría de números, que tiene estas conjeturas tan famosas y tan difíciles. Esta con la que trabajo yo es otra, se llama la función no diferenciable de Riemann, que precisamente es una función pues que tiene la particularidad de ser continua pero no diferenciable, es decir, es muy irregular. Y resulta que aparece de manera natural en un modelo que predice cómo van a evolucionar técnicamente hablando, los hilos de torbellino, que viene a ser, por ejemplo, el centro de un tornado, ¿no? Un hilo de torbellino es el eje de un fluido que está rotando. Por ejemplo, un tornado, ¿no? Un tornado tiene, digamos, el centro, que podríamos mirar como un hilo, una curva, y alrededor de la cual el aire está girando. Pues en esa evolución, cómo evoluciona ese hilo de torbellino, pues resulta que aparece esta función que se entiende más o menos bien, pero todavía hay cosas. ¿Pero la función qué es? ¿Un enunciado? ¿O son números? La función es en este caso... ¿Cómo se traduce al papel, quiero decir? En este caso la función indica la trayectoria del tornado, digamos. Entonces, es una función del tiempo, indica la posición en cada momento temporal, ¿no? O sea, tú me das un tiempo, digamos que el momento inicial que nosotros decidamos es el tiempo cero, ¿no? Y en el tiempo cero, el hilo de torbellino está en un punto del espacio. Entonces, ahora tú me das, ¿qué pasa cuando avanzamos en el tiempo un segundo? Pues en el tiempo 1, el torbellino está en otro lugar del espacio porque se ha movido, ¿no? Pues eso es la función. En este caso esa es la función que a cada tiempo, a cada momento temporal asigna un momento espacial que permite, digamos, trabajar matemáticamente con la evolución del tornado, en este caso tornado, un torbellino en el mar o lo que sea que tenga. Qué bien te explicas. Me alegro. Estamos entendiendo, es que era lo que quería hablar con Daniel antes, decía, oye, a ver si conseguimos contarlo bien, que sea un lenguaje llano, que sea sencillo, que lo entendamos. Y es que esta realidad, que haya investigaciones que tienen validez siglos después, ¿no? No es tan raro, ¿no? Es que yo le he oído decir a Daniel que durante bastantes periodos de trabajo, ¿no? Pues él mismo era pues su mayor enemigo, ¿no? Porque te pones a pensar, ¿esto que estoy haciendo yo ya le va a interesar a alguien? Hay esperanza, ¿no? De que esto que estás investigando con el tiempo valga para algo, ¿no? La propia función de Riemann, como has dicho antes, hace un siglo, la propuso Riemann en 1860 o algo así, ¿no? Sí, otro ejemplo tonto que me suele gustar poner viene de parte de Gauss. Gauss fue uno de los matemáticos más importantes de la historia. Vivió en la primera mitad del siglo XIX y a él se debe la aritmética. No. También, es que Gauss tiene un montón de cosas. Era uno de estos polímatas que hacía un poco de todo. En todas las disciplinas matemáticas. Pero una de las cosas que hizo fue inventar la aritmética modular. Y la aritmética modular es hacer sumas y restas y multiplicaciones, igual que sabemos hacerlas, pero con las reglas de un reloj. Digamos, por ejemplo, un reloj tiene 12 horas y son las 11, y si pasan 2 horas, pasan a ser las 13. Pero las 13 es la 1, ¿no? O sea, que es como que una vez que damos una vuelta de 12 horas, se pone el contador a 0, ¿no? Entonces, 11 más 2 igual a 1. Así es como funciona un reloj y así lo hacemos todo el rato, ¿no? Pues Gauss dijo, ¿y por qué no hago toda la teoría de multiplicaciones? Pues yo qué sé, 80 por 145 igual a, pues lo que dé.
4. en un reloj. 4, Las 4 por ejemplo. por ejemplo. Habrá que comprobar cuánto da. Luego, Pero he jugado. Pero eso, que bueno, pues es una tontería, qué bien, qué divertido. Nunca vas a tener 80.000 horas en el reloj, ¿no? Pero resulta que toda esa teoría, 150 años más tarde, permitió desarrollar toda la teoría de encriptación, de criptografía, para hacer todas las transferencias de información de manera segura. Yo qué sé, pues temas bancarios, temas de información, todos. Es que Gauss no tenía tarjeta de crédito, ¿no? Exacto. Entonces, gracias a él la tuvieron otros, ¿no? Claro, pero os podéis imaginar que eso de jugar con el reloj, pues en su día era un pasatiempo matemático. Y desarrolló esa teoría tan preciosa que en ese momento no valía para nada, más que por la curiosidad matemática, que es la que nos mueve normalmente, y luego resulta que, pues mira, un siglo más tarde, ¡pum! Es que Daniel es un gran defensor de la ciencia básica, el que se estudie las matemáticas puras. Bueno, recuérdanos, ya nos lo cuenta ahora, pero recuérdanos aquel momento que tuviste que elegir carrera, tuviste que pensar, ¿no? Pues a ver qué estudio y cómo te azuzaban para decir, no, ingeniería, lo que funciona, lo que está de moda es la ingeniería. Tú, que nombre, ¿no? Que me gustan las matemáticas. Y tuvo sentido al final. Sí, esto es algo, o sea... Bueno, ahora igual puede que esté cambiando la cosa porque, no sé, cada vez se oyen más las matemáticas, la ciencia de datos, como que tiene más aplicaciones, el desempleo es muy bajo, los periódicos hablan de ello, por lo tanto igual hay menos resistencia. Pero bueno, es verdad que siempre hay esa inercia de que, si estudias matemáticas, luego ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser profesor? Que eso es lo típico que te digan, ¿no? Y pues por supuesto que puedes ser profesor y es que de hecho ahora mismo hacen falta profesores de matemáticas porque no hay directamente, o sea que... pero no hay porque hay tantas otras cosas que se pueden hacer. Yeah. Que de hecho ahora mismo, por cómo funciona el mercado, seguramente las condiciones laborales y todo son mejores, y resulta que la típica salida de matemáticas que ha sido durante un montón de tiempo, que era ser profesor, pues ahora no es tan común. Entonces, sí, y aparte en mi caso era porque, pues que a mí me gustan las matemáticas y por qué no voy a hacer, cosa, ¿no? ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, pues nada, me animé, me puse un poco cabezón y... ¿Y ahora qué quieres hacer? Una vez ya que estás ahí en este mundo, ahora bueno, ¿qué? ya estoy tan metido en las matemáticas que ahora ya salir... Pero sí, bueno, en principio... seguir con la investigación. Ahora, como he dicho al principio, estoy trabajando en el BECAM, el Centro Vasco de Matemática Aplicadas, que está aquí en Bilbao, está en Mazarredo. Si la gente que vive en Bilbao, cuando pasé por ahí y ve unos pajaritos de papel de como papirioflexia, ese es BECAM. Y estamos ahí haciendo investigación un poco de todo tipo, investigación más básica, como es mi caso, o investigación aplicada más, pues eso, relacionado con eso, más problemas igual del día a día, pues yo qué sé, colaborando con hospitales para modelos epidemiológicos, para mejorar el transporte yo qué sé, pues de alguna... Sí. Mejor optimizar las redes de transporte para que, yo qué sé, pues haya que gastar menos gasolina. Xavi Doncel, que lleva ya un ratito por aquí, que es el que trae la música. Sí. ¿Qué te parece? Tengo que decir que mi hermano es profesor de matemáticas ¿Ah, sí? de la uni, entonces yo todo este discurso ya, y además estudié ingeniería antes, entonces es un poco vidas paralelas. Pero sí, yo este discurso de entender las matemáticas como que me suena un poco, sí. Porque yo obviamente soy de letras, como vosotras, pero le decía, yo a mí esa separación no me gusta, ¿eh? O sea, quiero decir que yo creo que la gente de letras también tenemos que aprender de mates. Y yo tengo 48 años, voy a cumplir. ¿Puedo aprender mates más de lo que aprendí en el cole? ¿Estoy en buena edad? En cualquier momento. De hecho, hay un montón de eventos de divulgación. ¿A que sí? Bueno, en matemáticas en particular y en ciencias en general, pues está... No sé si conocéis estos congresos de Naucas que se hacen aquí en Bilbao. Son fantásticos. O sea, hay charlas de matemáticas y hay charlas de todas las disciplinas de ciencia. Hay otros ciclos de charlas de matemáticas
creo que se llama Matemáticas en la vida cotidiana o algo así, que se hace en la biblioteca de Bidebarrieta. Sí. O sea que, vamos, a cualquiera que quiera animarse a jugar. Pues a jugar y a entender y a no sé, a ilustrarse un poquito más. No, a ver, nadie se tiene que convertir en especialista de un día para otro, pero un poquito, pues, ¿no? De salsa. Un poquito con esa curiosidad, para alimentar esa curiosidad. No, yo es que empecé informática y lo dejé por las matemáticas, entonces... Y luego te pasaste a la música, ¿no? Pero ahora es verdad que con 40 años ya me vuelve a empezar a interesar un poquito, sí. Y a lo mejor pues me engancho, yo qué sé. ¿Con qué cerramos el programa? Lola Young es una chica de Inglaterra, de Londres, que ha sacado su primer disco, tiene 23 años, es insultante el carisma que tiene y el talento que tiene, y bueno, os quería traer una canción que se ha viralizado, se llama Messi, y habla de, bueno, que Messi, bueno, descuidados somos a veces, ¿no? Y otras veces lo cuadriculados que somos, lo matemáticos que somos y el Excel que tenemos en la cabeza, que también hay que mantenerlo. Ajá. Pensaba que hablaba de Messi el futbolista, pero no veo que va por ahí. Hay otros Messi. Hay otros Messi en este mundo. Y hay muchos mundos, pero están en este. Daniel Ezeizabarrena, un placer que hayas venido por aquí, que te vaya muy bien, te seguiremos la pista. Muy bien, es que Gracias, Miquel. Nos marchamos a Xavi, mañana más.